Bienvenidos a Unboxing. Hoy vengo a traeros el análisis a fondo del Motorola Moto E. Bueno, antes de empezar este vídeo os recuerdo que en la descripción os dejo un índice temporal que os va a permitir ir al apartado del vídeo que más os interese. Si os interesa la pantalla, la cámara, el sonido o cualquier otro aspecto de este teléfono, podéis ir directamente y sin tener que pasar por las otras secciones si nos interesan. Así que nada, ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis el índice. Así que vamos con el unboxing del teléfono. Lo primero que nos encontramos, como ya es muy común en Motorola, pues lo primero el teléfono, que vamos a dejar por aquí. Y si abrimos la caja, ocurre exactamente igual que con el Moto G. Lo único que tenemos es un cable USB, micro USB, que nos va a permitir cargar el teléfono, pero por supuesto vamos a poder utilizar cualquier cargador que nosotros tengamos. Por último, en la caja lo único que tenemos es los manuales de instrucciones. Una cosa que quiero decir antes que nada es que por lo menos la versión europea parece que va a venir exactamente igual que el Moto G, solamente con el cable USB, micro USB. Os digo esto porque me ha pasado ya muchos de vosotros preguntándome qué ha pasado. Hay gente a lo que ha venido con un cargador, sin embargo no trae este cable, que si os lo habían robado, cosas así. La cosa es que en diferentes países pues se incluye una cosa u otra. En Europa viene con el cable USB, micro USB, pero en Latinoamérica, por ejemplo, es posible que venga con un cargador, sin embargo no traiga este cable. En fin, que no os preocupéis si encontráis estos detallitos, porque no es nada descabellado. Dicho esto, vamos ahora sí con el teléfono. Vamos a retirarle lo primero el protector de pantalla. Y aquí tenemos el Motorola Moto E. Muy bonito y muy compacto a primera vista. Creo que podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que el Moto E es un teléfono que sigue la característica línea de la familia Motorola. Como podéis observar, el Moto E es un teléfono ligeramente curvo, lo que nos hace recordar la estética del Moto G o el Moto X, aunque este es de gama baja. Como ya veis, en la parte frontal tenemos una pantalla de 4,3 pulgadas y en la parte de aquí debajo tenemos un pequeño altavoz que realmente a mí estéticamente no me gusta demasiado, pero queda mucho mejor que colocarlo en la parte trasera y así evitando que se bloquee el sonido a la hora de reproducir cualquier música, una película o lo que sea. Podéis observar cómo en el lateral tenemos los botones de power y volumen, que son pequeñitos y finitos, pero su respuesta es buena. En la parte superior tenemos el hueco para los auriculares, así como un micrófono de cancelación de ruido. La parte trasera del Moto E es de plástico, pero tiene un tacto ligeramente gomoso. Y en su parte inferior encontramos el micro USB, que además nos servirá para abrir desde aquí la tapa trasera. Fijaos que al ser su tapa intercambiable podremos comprar tapas de diferentes colores, blanca, azul, roja, amarilla, exactamente igual que podíamos hacer en el Moto G. Y por supuesto, una vez abierta su tapa, podremos encontrar aquí los slots para la tarjeta microSIM y microSD. Podéis también observar que a pesar de que su tapa se puede retirar, la batería no es extraíble, o sea, no la podemos cambiar por otra cuando se nos gaste ni nada, ya que veis que está completamente adherida a lo que es el terminal. Su pantalla de 4,3 pulgadas no llega a tener resolución HD, en este caso nos quedamos en 960 x 540 píxeles. La verdad es que la calidad de pantalla no es mala, es asequible, se puede consumir contenido multimedia en ella, pero obviamente tampoco es la mejor, no podemos compararlo con un teléfono de gama alta. También destacar que a pesar de ser una pequeña pantalla cuenta con 256 ppi, píxeles por pulgada, una densidad bastante aceptable para una pantalla tan pequeñita. Como ya os decía al principio, su altavoz delantero no es que sea estéticamente muy bonito, pero su colocación hace que el sonido no sea malo, se escuche bastante bien, al menos mucho mejor de lo que lo haría estando colocado en su parte trasera. Hay que decir sobre el sonido que es tanto en volumen como en calidad superior al Nexus 5. Si hablamos de rendimiento, el Moto E cuenta en su interior con un procesador Snapdragon 200 y además viene acompañado con 1 GB de RAM. En este caso el procesador es Dual Core a 1,2 GHz. Más o menos algo similar a lo que podíamos tener en el antiguo Galaxy Nexus. También destacar que tenemos un procesador Snapdragon y no MediaTek, como muchísimos teléfonos que rondan este precio de origen chino. Si pasamos el test de Antutu podéis ver que obtenemos una puntuación de 12.690. Tal y como os decía, aquí podéis comprobar que su rendimiento es muy similar al antiguo Galaxy Nexus. Tengo que decir que tras probarlo durante unos días no he notado ningún problema de fluidez al moverme entre los escritorios, al moverme entre las pantallas de aplicaciones, de widgets y demás.
El funcionamiento es bastante correcto para ser un teléfono de gama baja, del que normalmente esperaríamos mucho menos. Lo único que he conseguido notar es que si abrimos rápidamente y cerramos aplicaciones o nos movemos demasiado rápido entre ellas, es posible que se note un poco lento y le cueste seguirnos el ritmo. Algo normal, teniendo en cuenta que estamos ante un teléfono de gama baja y no uno de gama alta como ya estamos acostumbrados. Salvo eso, para todo lo demás ya os digo que el sistema funciona de forma fluida y no tendremos ningún inconveniente para realizar ninguna tarea. Podréis observar que sorprendentemente podemos manejar juegos de alta calidad gráfica sin ningún problema, incluso durante varias horas, aunque obviamente tendremos que tener en cuenta que este tipo de teléfono está más bien orientado para pequeños juegos y tareas más cotidianas y no tareas de alto rendimiento gráfico, pero como podéis ver, si queremos hacerlo podemos jugar sin ningún problema, sin que se ralentice en ningún momento. Si hablamos de software, podemos comprobar que el Moto E viene de fábrica con Android 4.4.2 KitKat, algo que no es muy común en teléfonos de esta gama. Además, desde Motorola nos prometen que muy pronto tendremos la nueva actualización 4.4.3 e incluso otras actualizaciones posteriores en un futuro. Podéis observar que la interfaz es prácticamente Android puro, exactamente igual que los Nexus, consiguiendo así una interfaz muy sencilla, muy liviana, que consume poca batería y que además obtienes un rendimiento óptimo, sobre todo teniendo en cuenta que contamos con un hardware algo limitado. Como veis, apenas encontramos diferencias con la familia Nexus en cuanto a software, salvo algunas aplicaciones personalizadas de Motorola, como esta por ejemplo que nos permite migrar datos de un teléfono antiguo a este nuevo, o esta aplicación de alerta que nos permitirá compartir nuestra ubicación para que estemos más tranquilos sabiendo que algunos de nuestros familiares o amigos más cercanos tienen nuestra posición exacta. Incluso si estamos ante una emergencia podemos pulsar este botón para que automáticamente llame a algún teléfono de emergencia, a alguno de nuestros amigos o que suene una alarma sonora. Sin duda alguna, la cámara es uno de los puntos en los que más flojea el Motorola Moto E. Podéis observar que estamos ante una cámara de 5 megapíxeles que además no cuenta con flash. Su interfaz es muy similar a la de otros teléfonos de Motorola, pudiendo seleccionar aquí, por ejemplo, modos como el HDR, el modo de enfoque fijo, pues haciendo clic aquí podemos hacer el enfoque. También podemos tomar fotografías panorámicas, hacer una geoexposición de las fotos, guardar nuestras fotos en la tarjeta microSD o elegir el formato de la fotografía, pudiendo elegir 16:9 o 4 tercios. Además aquí podremos activar o desactivar el sonido del obturador de la cámara. Para tomar la fotografía solamente tenemos que hacer clic en cualquier lugar de la pantalla y esta se tomará de una forma relativamente rápida. El problema es que la calidad de la foto no es demasiado buena. Y además, tal y como os iré mostrando en pantalla, en alguna fotografía podréis observar que, por ejemplo, el modo HDR no se aplica demasiado bien, hay muchas veces que se ve de hecho bastante mal con los brillos o las sombras demasiado profundas. También es verdad que cuando intentamos hacer, por ejemplo, una fotografía macro se nos hace prácticamente imposible, puesto que cuando nos acercamos demasiado a cualquier objeto para fotografiarlo, este queda totalmente desenfocado. Y por más que movamos el punto de enfoque, se hace imposible enfocar a una distancia corta, por lo tanto las fotografías macro las debemos descartar con este teléfono. Quizás con un poco de habilidad y en situaciones buenas de luz podremos obtener fotografías un poco más decentes, pero a grandes rasgos desde luego no es el punto fuerte de este teléfono su cámara, es una cámara simplemente para cumplir un poco, para poder hacer alguna fotografía en un momento puntual, pero desde luego no para sacar las mejores fotos del mundo. Decir también que la grabación de vídeo tampoco es su punto fuerte, puesto que tampoco podemos grabar vídeos ni siquiera en resolución HD, resolución en la que graba es 480p. Por supuesto, en situaciones de escasa luminosidad es prácticamente imposible tomar una buena foto, puesto que al no tener flash ya veis que el resultado es una foto con demasiado ruido y que no vamos a conseguir apreciar prácticamente ningún detalle. En su interior contamos con una batería de 1980 mAh, una batería que a priori nos puede parecer algo pequeña, pero recordad que estamos ante un teléfono de gama baja, un teléfono con un procesador de bajo rendimiento y con una pantalla pequeña y de baja resolución, de modo que podremos llegar al final del día sin ningún problema, incluso llegando a hacer varias llamadas, utilizando las redes sociales, utilizando también la mensajería instantánea como WhatsApp o el mensajero de Facebook, e incluso jugando algunos juegos o viendo algunos vídeos en YouTube. He de decir que yo lo he llevado durante unos días con el brillo al máximo y me ha llegado sin problemas al final del día. Además, también quiero destacar que lo he tenido algunos días llevándolo encima, pero casi sin usarlo, y es capaz de aguantar 3 días en stand-by sin ningún problema, incluso un poco más. El apartado de conectividad es otro en el que se ha recortado para poder conseguir un precio tan bajo, de modo que contaremos por supuesto con lo básico, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 y demás, pero no contaremos con otras prestaciones de gama alta como sería el NFC o por ejemplo las redes LTE. Por supuesto, en este teléfono tampoco contaríamos con la posibilidad de carga inalámbrica. Podéis observar que desafortunadamente el Moto E no cuenta con soporte OTG, por lo que si conectamos por ejemplo un dispositivo USB como un ratón, un teclado o algún pendrive, no podremos utilizarlo. Ya veis que no se activa, que no funciona.
funciona y bueno, esto es un punto en contra y algo que tenemos que entender dado que estamos ante un terminal de gama baja y no de gama alta. Podéis observar que en cuanto a almacenamiento solamente contamos con 4 GB de capacidad y además espacio total para el usuario nos quedarían 2,20 GB. Esto es bastante escaso, aunque puede ser suficiente para aplicaciones como por ejemplo Twitter, Facebook, WhatsApp y todas las aplicaciones básicas que normalmente utilizamos en nuestro dispositivo. Incluso podríamos llegar a instalar algunos juegos, como los que veis aquí. Lo que no podríamos es abusar con juegos grandes como podrían ser Asphalt 8, que son juegos que ocupan más de 1 GB y que nos llenarían la memoria interna completamente. Para ello os recomiendo sobre todo que utilicéis una memoria microSD externa en la que podréis tener algunas aplicaciones e incluso algunas películas, música y demás contenido multimedia para que no os ocupe la memoria de vuestro dispositivo. En esta ocasión estamos ante uno de los smartphones más baratos de la historia, 119 €. Por supuesto, como siempre, yo os voy a dejar en la descripción del vídeo y en el foro un enlace para que podáis comprarlo. También habría que destacar que actualmente mucha gente se pregunta si no será mejor comprar un Moto G, ya que el Moto G se encuentra actualmente por un precio de 150 €, solamente 30 € más, y además es superior en especificaciones en muchos aspectos. De cualquier manera, os recuerdo que el Moto G salió a la venta por 175 € y que muy probablemente en un futuro el Moto E llegue a costar solamente 99 €. Y ese será, yo creo, el precio ideal. Por último, yo diría que estamos ante el teléfono ideal, por ejemplo, para regalar a vuestra madre, a vuestro padre, a personas que no van a hacer un uso intensivo del teléfono y que solamente lo quieren, como ellos dicen, para el WhatsApp y para el Facebook. Así que para eso os aseguro que os va a servir, que va a cumplir muy bien. Incluso ya veis que si queréis darle un poco más de caña y en algún momento estáis interesados en probar alguna otra aplicación, en probar YouTube, en probar por ejemplo Chromecast o cosas así, va a poder manejarlo sin ningún problema con este teléfono. También decir que está muy enfocado como teléfono alternativo, o sea, si tenemos dos teléfonos, tener este como el teléfono del trabajo, un teléfono que nos sirva más que nada para llamar, consultar el correo y las cosas básicas. De esta forma estamos ante un teléfono que nos va a durar bastante en cuanto a batería debido a su pequeña pantalla y que va a cumplir con fluidez con todas las tareas que hagamos con él. Yo diría en definitiva que es difícil hacerse con un teléfono con estas prestaciones por este precio actualmente. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado útil y si ha sido así, por favor, no olvidéis darle a me gusta, que ya sabéis que eso a mí me ayuda muchísimo y a vosotros no os cuesta nada, y suscribiros al canal si queréis estar al día de muchos más análisis como este. Si tenéis cualquier duda referente a este dispositivo o cualquier otra cosa, ya sabéis que podéis dejarme un comentario aquí debajo del vídeo o bien a través de las redes sociales o de mi página web. Os pido también que me sigáis a través de las redes sociales para poder estar al día de todas las novedades de tecnología, de todas las nuevas noticias, de sorteos y de un montón de cosas interesantes que no menciono en mis vídeos. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.